lo que a muchos les provoca esta fecha. Vamos a charlar con Pablo Melicchio, psicólogo, Sí. A ver si nos ayuda. Amigo de la casa, Pablo. Además, amigo de la casa, si nos ayuda a entender, ¿no?, lo que pasa por la psiquis justamente de esta gente. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Paula, Alejandro. Los estaba escuchando y me alegro que ese equipo no crea demasiado o no está tan afectado por este invento, diría yo, si bien es muy antiguo, está muy cruzado por la religión, por los romanos, nada tiene que ver con lo que después vamos a charlar, que tiene que ver con los miedos clásicos, ¿no? Sí. ¿Y de dónde vienen esos miedos, no? Esas personas que, viste, no, ni loco pasan por debajo de la escalera, que bueno, hay muchas cosas que los martes 13 no hacen directamente. Sí. Esa es la prueba de lo que la cultura hace en el campo mental, ¿no? Porque el miedo en sí, el miedo es animal y nosotros tenemos, digamos, en nuestro ser tenemos lo animal. El miedo tiene su raíz en la inseguridad, ¿no? Cada ser humano, por eso va creando sus zonas de confort, y lo que pasa generalmente con el miedo es que cuando sentimos miedo aparece la angustia. Podemos decir que la angustia sí es un poco lo que nos determina que estamos ante una situación de inseguridad que nos genera miedo, ¿eh? Pero el miedo, para aclarar a la audiencia, es una emoción primaria, como lo es también la ira, la alegría, la tristeza, el asco. Sí. Son emociones primarias que tienen todos los animales y tenemos nosotros animales con cultura. Sí, y en cierta cuota, en cierta medida, ¿sí? Perdón, es hasta sano, ¿no? Tenerlas. Totalmente, es un mecanismo defensivo, ¿eh? Entonces cuando uno está por vivir, fíjate que los animales cuando sienten, digamos, que el contexto cambió o hay un otro animal cerca, generan transpiración, se ponen defensivos, alerta, una alerta. Las pupilas, sí, es una, digamos, viene desde una señal interior y se altera también el cuerpo, y nosotros cuando tenemos miedo también se nos altera el cuerpo, por eso transpiramos, sentimos taquicardia, podemos sonrojarnos, nos puede bajar la presión, ahí el entramado psicofísico, ¿cierto? Sí. Pero ahora si quieren meterse a pleno con lo que es esto del martes 13... Sí, las supersticiones, ¿no? En general. Exactamente, no son ni miedos ni fobias, son supersticiones que para personas que son miedosas, o diría yo panicosas, les viene bien y se ponen a lo mejor mucho más miedosas. Sí. ¿Y eso cómo se, digamos, tiene alguna cuestión patológica que juega? Yo creo que siempre y cuando el miedo cualquiera, ¿no? No sea paralizante, ¿no? Que sería la forma más negativa, ese miedo, porque siempre el miedo, como bien decías, Paula, puede ser un dispositivo a favor de la vida, para preservarnos, para sobrevivir, para no enfermarnos, siempre va a advertirnos de un peligro posible. Pero cuando se pone patológico, como todo, a ver, si yo te digo que vos tenés miedo, y el plus de miedo es que sos una persona, panicosa. Si vos tenés angustia natural o ansiedad natural, cuando se le agrega un plus, tenés un trastorno de ansiedad o un trastorno de angustia. Esos plus son los que empiezan a indicarnos que algo puede convertirse, estos síntomas, si crecen en intensidad, se pueden tornar una enfermedad mental. Así que siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que no se asocien y que no se incrementen. Y en el caso de las supersticiones, ¿dónde está la línea, no? Digo, ¿cuándo podemos empezar a preocuparnos? Digo, esto ya va más allá de lo normal, entre comillas. A mí me parece que, digamos, que es lo mismo. Sí, yo creo que la superstición entra en personas que ya tienen una predisposición, que son miedosas, las personas que no tienen miedos importantes, no más allá de los miedos normales. Digo, si no sos una persona que no tenés ese miedo instalado, no creo que la superstición, que te venga de una familia y tomes algún elemento que tu abuela o tu mamá hacía, más por tradición que por un miedo real. A mí me parece que esto le viene bien a las personas que son panicosas, entonces incrementan sus pánicos y se ponen más, su vida un poco más patológica, ¿no? Entonces, claro, a veces se usa de excusa, ¿no? Entonces, ¿cómo? Se puede usar como de excusa. Exactamente. El miedo, fíjate, el miedo crea un mapa, ¿no? Todo miedo crea como si fuera un mapa, ¿no? Un recorrido
Freud, el primer caso que trabaja una fobia es el caso Juanito. Juanito era un nene que no salía a la calle porque le tenía miedo a los caballos, ¿no? Entonces ese miedo se puso muy intenso y es la fobia de Juanito, que no quería cruzarse con caballos. Pero en realidad, imagínate, estamos hablando Viena, 1900, estaba lleno de caballos. Claro. Entonces lo que pasaba era que Juanito en realidad inconscientemente se quería quedar en su casa para estar con su mamá, y ahí trabaja Freud el tema del Edipo. Es decir, que detrás de toda cuestión panicosa o muy fóbica hay algo inconsciente que hay que resolver. Claro, sí, el tema es cuando te obstruye, ¿no?, la vida, cuando no haces cosas, de empezar, Claro, como vos decías, claro. cuando te paraliza, no haces cosas por, qué sé yo, por superstición, justamente, y te empieza a controlar a vos, ¿no? Sí, exactamente. Es decir, está bien que uno tenga miedo, decíamos, es un sentimiento y como todo síntoma, igual es singular, nunca es el mismo para cada persona. Ahora, cuanto más intensa sea la sensación de miedo y más perdure en el tiempo, yo ahí digo señal de alerta, señal de alarma, porque ahí se te desorganiza tu bienestar, tu equilibrio psicofísico y tus vínculos sociales también. Claro. Pablo, ¿cómo te va? Debe ser... Bien. Supongo que debe ser el límite, debe ser, bueno, mientras lo tomes como algo, qué sé yo, periférico, bueno, no te afecta. Cuando un juego, ponele, claro, ¿no? cuando te empieza a perjudicar en tu trabajo, en tus relaciones afectivas y demás, ahí es donde tenemos que encender las voces, las alertas, ¿no? Sí, vos sabés, Ale, que yo, por ejemplo, tuve muchísimo más trabajo en el consultorio, con la familia, con amigos y amigas y con los medios en pandemia. Porque, claro. ¿qué hizo la pandemia? La pandemia instaló el miedo que tenemos todos y el miedo que son universales. Claro. El miedo a la oscuridad, ¿sí?, a los fantasmas y a la muerte y a las enfermedades. Esos son miedos universales. Entonces, en la pandemia se hablaba todo el tiempo de muerte y enfermedad, entonces se potenció, porque ahí está el plus que les explicaba, ¿no? Porque si nosotros en general no pensamos en la enfermedad y la muerte, y estuvimos casi 2 años hablando con solo de bombardeo, exactamente, Paula. Entonces, ¿qué pasó? Se incrementaron esos miedos, la gente se volvió panicosa y no quería salir, entrar en contacto. Mucho miedo desorganiza la vida, ¿no es cierto? Claro. Bueno, alguna cabalita entonces nos podemos permitir, pero bueno, como algo simpático, algo, qué sé yo, lúdico, si se quiere. Ahora cuando te empieza a determinar tus acciones, atenti, ahí tenemos que llamar a Pablo. Exactamente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un placer. Abrazo. Paula, Ale, que estén muy bien, equipo. Gracias. Gracias. Pablo Melicchio, psicólogo, acá hablando un poco de los miedos y las fobias y las supersticiones en este martes 3.